Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Este es el programa En la Polémica. Han transcurrido 9 años de la administración del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. El pasado martes 24 de mayo, el mandatario rindió su mensaje a la nación a través o por intermedio de la Asamblea Nacional. En nuestras próximas emisiones del programa En la Polémica, vamos a generar una revisión, quizás un debate más profundo y más sereno de los contenidos del discurso del informe del presidente el 24 de mayo. Hoy vamos a examinar los aspectos positivos que ha tenido el gobierno que termina su gestión el próximo año. Es momento también de revisar lo que no se ha hecho, los aspectos negativos, las deficiencias que ha tenido esta administración. El terremoto en Manabí y Esmeraldas, la baja del precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar son ingredientes que han contribuido a este momento de iliquidez que enfrenta el sector fiscal. El régimen ha promovido 2 paquetes de reformas tributarias en el transcurso del último mes y medio, y se anuncia un nuevo envío de las leyes de herencia y plusvalía. Se ha emprendido en los afanes para vender ciertos activos estatales y los sectores privados están atentos para ver cómo puede funcionar esta propuesta que ha emprendido el régimen, que se denomina justamente Alianza Público-Privado, que está ya en marcha. Se espera una definición para fines de este año, justamente para conocer si finalmente se llega a un acuerdo, si se llega a un convenio con la Unión Europea para este tratado de comercio, para este tratado en diversos aspectos, y por eso se lo denomina multipartes. Estos son algunos temas que queremos proponer a quienes están ahora mismo aquí en el estudio de nuestro canal. Quiero agradecer entonces la participación de Julia Ortega. Julia Ortega es analista de temas sociales y políticos. Gracias por su participación. Está también con nosotros a esta hora Francisco Rocha. Francisco Rocha es periodista y es analista de temas sociales y políticos también. Agradezco la participación de Fernando Casado. Fernando Casado es profesor universitario, es actualmente catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y doy la más cordial bienvenida a Santiago Guarderas. Él es presidente del Partido Social Cristiano en Pichincha. Gracias entonces a quienes están ahora mismo con nosotros, a quienes nos ven por la pantalla, y dejo constancia que las declaraciones, las expresiones que aquí se formulen son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Francisco, quisiera empezar con usted, si es tan amable. Algo hemos dicho en la presentación, pero claro, usted tendrá mayores elementos. A ver, la idea es un balance de lo ocurrido durante estos 9 años de la gestión del presidente Correa. Adelante, le escuchamos. Gracias, Andrés. Un saludo a los contertulios, a Julia, a Fernando y a Santiago. A ver, como tú nos has indicado, quieres una revisión no extra al informe del presidente, porque va a ser muy, diríamos, difícil muy cercano, dejarlo. Que hay que dejar un espacio para entenderlo bien. Para que se lo pueda revisar y repasar nuevamente. Pero los 9 años y meses que está, o sea, el 10º año de gobierno de la Revolución Ciudadana y del presidente Correa, han transcurrido en una etapa de planteamientos de transformación, que era la primera, que llegó sin un parlamento, ¿no es cierto?, sin tener candidatos, digamos. Llegó con un parlamento y ahí hay un primer quiebre, cuando decide romper la estructura jurídica sobre las cartas por las que él fue electo o a través de las que él fue electo, y plantea la Asamblea Constituyente, y esa Asamblea Constituyente nos lleva a una reforma del Estado y a implantar una nueva visión, esta de nueva visión, entre comillas, de un país diferente. Se planteaba una constitución de 300 años,
les resultó difícil al segundo año ya de los planteamientos y las reformas y los planteamientos del propio presidente Correa. En el área económica, el señor presidente llega con unos fonditos que a él no le gustan, que son, por ejemplo, 1.167 millones de dólares de un fondo de electrificación. Cuando uno revisa cuánto cuestan lo que es ahora una propuesta del régimen de haber hecho, dice, ¿cuánto más necesitaban si mantenían ese fondo y financiaban la hidroelectricidad con esa plata que ya había? Pero además tenías el FEIREP, que era para la recompra de la deuda, sí. Que hubo una forma distinta de negociar la deuda, sí, pero se la compró, ¿no es cierto? Mientras un gobierno tenía que hacer un ajuste con el Fondo Monetario Internacional para obtener 120 millones de dólares, a este le dieron 380 por la participación del Ecuador en el fondo, sin ningún condicionamiento. Entonces, los recursos han jugado un papel muy importante. Y el precio del petróleo. Exacto. Y la tercera parte, el señor presidente dice que se habla de 260 mil millones de dólares y que le expliquen en dónde. Entonces uno le podría decir, señor presidente, sume los presupuestos generales del Estado y vea cuánto, ¿no es cierto? Y vea la deuda cuál es, porque de eso también hay que hablar y tenemos que revisar. Hay avances sociales que sí, yo no tengo, digamos, mayor problema en reconocerlo. Lo que sí quisiera saber y conocer alguna vez, si estos avances sociales, si el nivel de inversión para esos avances sociales es compatible con lo que hemos logrado. Una de las cosas que yo vi en el informe a la Nación, yo diría la parte más suave de este inicio de campaña que nos plantea el presidente con nuevamente con el discurso de la lucha de clases, es la participación de la señora secretaria de Planificación, diciéndonos, esto no pudimos hacer, hay que agradecer a los empresarios, hay que agradecer a los maestros, las universidades han cumplido, están ahí. Entonces dicen, oiga, sí se puede hacer un discurso no confrontacionista, sí se puede tener un país distinto desde ese mismo planteamiento. Perfecto, Francisco. Fernando, quisiera oír su apreciación desde una mirada de un extranjero, naturalmente, y de quien empieza a descubrir, quien empieza a entender un poco lo que ocurre en nuestro país. Por favor. Bueno, yo hago un balance bastante positivo de estos 9 años. ¿Está bien? Ecuador se convierte a partir de este gobierno de Rafael Correa, quiero decir gobierno porque creo que hay un sesgo lexicológico al utilizar la palabra régimen, que tanto Francisco como tú lo habéis utilizado. Ocurre muy a menudo que utilizamos la palabra régimen y creo que ahí hay Para ti no son un sinónimo, ¿no? Ya discutimos hemos rato, discutido, sí. ¿no? Una entrevista sí. y hablamos mucho del régimen de Correa, el régimen de Chávez, pero no hablamos del régimen de Obama o de Rajoy, con lo cual creo que hay un sesgo a la hora del planteamiento de la propia palabra, con lo cual yo prefiero utilizar la palabra administración, gobierno, que parecen mucho más neutras a la hora de describir qué está ocurriendo, porque obviamente estamos en un régimen democrático sin duda alguna, ¿no? Entonces, bueno, Ecuador se vuelve desde un principio creo que un país muy atractivo a partir sobre todo de la andadura con el nuevo texto constitucional, un texto constitucional que me parece que es de los más avanzados del mundo, es una carta magna, es un manual de instrucciones que a partir de ahora establece una serie de limitaciones a lo que se puede hacer, a lo que no se puede hacer para este y para los futuros gobiernos. Creo que además hay sobre todo un Estado de derechos y justicia que en gran medida se pone en práctica y que se pone en práctica porque efectivamente, hasta como Francisco ha reconocido, nos encontramos en un Estado con unos avances sociales que son innegables hasta el momento, donde además se coloca precisamente a la ciudadanía, a los problemas sociales, a esa deuda acumulada históricamente como el epicentro de la toma de decisiones. Me parece que es muy interesante y que además en este momento de crisis sigue siendo el epicentro de la toma de decisiones, mientras que en otros países como en España se ha tomado la crisis saldándola con recortes del gasto social absolutamente perniciosos para la inmensa mayoría de la población y especialmente las clases más desfavorecidas, creo que aquí no se está haciendo ese tipo de medidas y me parece muy positivo. Hay creo que también un cambio de sujeto político que se ve sobre todo en una nueva estabilidad política en el país, después de que habíamos tenido desde el año 98 pues una situación realmente desesperante desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la inestabilidad política. Claro. Eso
ha dejado de ser un problema en estos últimos 9 años y por lo tanto yo sí creo que existe un cambio sustancial en cuanto a lo que es hoy en día el Ecuador. El Ecuador era conocido, si hablamos de nuevo desde una perspectiva del extranjero, desde fuera, pues desde una perspectiva muy negativa del inmigrante, desde la pobreza, desde un país que echaba a sus propios ciudadanos que llegaban a otros países a hacer cualquier cosa en la desesperación de su salida, y hoy en día es un país que en una embajada de Inglaterra pues tiene un refugiado político perseguido por Occidente como es Julian Assange, con lo cual yo creo que el Ecuador incluso en la esfera internacional está jugando las grandes ligas. Es un país que nadie le puede mirar por encima del hombro y que incluso es un estímulo, una inspiración para nuevos partidos políticos, como podrían ser en España Unidos Podemos o Podemos, que son los que están de alguna forma siendo un revulsivo en la política, en el bipartidismo tradicional español y que vienen a plantear nuevas alternativas. Ok, hagamos un paréntesis ahí, porque tampoco es que vas a decir todas las maravillas. Voy a recibir, estoy viendo todo el mundo apuntando, con lo cual esto se va a poner polémica la cosa. Ok, Santiago, por favor. Gracias. Yo quisiera partir desde una visión del Estado y referirme, si es posible, en este primer segmento, tanto a la revolución constitucional como a la revolución económica. ¿Por qué de la estructura del Estado? Porque recordemos que cuando se entra en vigencia este nuevo proceso, se nos vende la idea de que había la necesidad de aumentar las funciones del Estado, una de ellas para la participación ciudadana. Y se incluye dentro del esquema la función de transparencia y control social. ¿Por qué es fundamental este punto? Porque se nos dice, dejemos a un lado la democracia representativa y vamos a la democracia participativa, en donde la ciudadanía debe tener el rol fundamental. ¿Cuál? No solamente el que debe participar en la toma de decisiones de las políticas del Estado, sino que además debe ser el gran fiscalizador, y por ello, quienes representen el Consejo de Participación Ciudadana serán aquellos que, por un lado, designen las principales autoridades, y segundo, será el organismo de fiscalización de los actos de corrupción. ¿Qué hemos encontrado en estos 9 años? ¿Ha habido una participación ciudadana? Pregunto, ¿podemos los ecuatorianos decir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos representa a alguien? Absolutamente nada. ¿Podemos afirmar que este Consejo de Participación ha llevado adelante algún proceso de fiscalización de actos de corrupción de este gobierno? Absolutamente nada. ¿Qué significa? Que la estructura que nos vendieron con relación a la fiscalización no funcionó. Es uno de los elementos totalmente negativos en donde la ciudadanía no se entiende representada, no nos sentimos representados, ni en este Consejo de Participación, ni en la Asamblea. Y en la Asamblea, porque no solamente que ha dejado de fiscalizar, una función principal dentro de sus atribuciones, porque además ha dejado también la actividad legislativa. Los proyectos legales ya no vienen, ya no nacen de la Asamblea Nacional, de los legisladores. Vienen todos del Ejecutivo y lo vienen simplemente para levantar sumisamente la mano. Usted diría un poco que la institucionalidad no ha funcionado. Exactamente. Voy con la revolución constitucional, por lo que decía Fernando. Claro, él probablemente no está aquí en el país y no puede entender la situación. Habla de un Estado constitucional y derechos y justicia. Efectivamente, así nos vendieron en la Constitución, que supuestamente iba a durar 300. Pero ese Estado constitucional de derechos significa que va a ser un Estado garantista, que vamos a tener la posibilidad, frente a vulneración de derechos constitucionales o la amenaza de poder accionar esas garantías que nos propone el Estado, como la acción de protección, como la acción extraordinaria de protección, etc. ¿Qué nos topamos frente a este Estado? Que hay un secretario de la presidencia que manda una carta a los jueces en el que dice, cuidado, vayan a aceptar acciones de protección. Los jueces que inicien este tipo de proceso acepten, vamos a seguirles juicios de daños y perjuicios. Y vemos que la justicia únicamente funciona cuando quien opera esas funciones son los funcionarios públicos y no los ciudadanos. Porque incluso en el tema de celeridad,
Vemos cómo cuando plantean una solicitud, sea de inconstitucional, sea de justicia ordinaria, quien resuelve los jueces piensan en los principios de seriedad y en una semana usted puede tener una medida cautelar de suspensión de disposiciones que se consideran vulneratorias para los funcionarios públicos, pero cuando tiene acciones ciudadanas, más de un año. Y lo digo en caso propio. Uno, en el caso del colectivo, Rafael, estamos contigo, ¿cuánto se demoró la Corte Constitucional? Una semana. En una demanda de inconstitucionalidad que nosotros planteamos por los jubilados, por la supresión del 40% de esa mal denominada ley de justicia, que es de injusticia laboral, ¿cuánto ha tomado? Recién, Andrés, esta semana nos acaban de notificar con el auto de admisión, más de un año, un grupo que se entiende que es vulnerable. Entonces, ¿qué justicia? Ok, hagamos una pausa, Santiago. Por favor, Julia. Bueno, gracias, Andrés. Yo veo 4 momentos realmente en los 9 años, que es bastante vasto el tiempo para poder responder todas tus preguntas y las preguntas que todos nos hacemos finalmente. Los 2 primeros, que fueron 2008-2009, que es la época digamos, en que se hace la Constitución, de la Asamblea Constituyente, de aprobación de la Constitución. Y yo veo este momento como un momento idílico realmente, un momento en el que se logró armonizar varias identidades. Durante la década anterior, evidentemente, no hubo una representatividad tan fuerte y todo era muy fragmentado. Entonces me parece que realmente el 2007-2008 se logró armonizar esas identidades que estábamos sueltas, que no sabíamos qué hacer durante tanto tiempo, y creo que eso marcó un proceso muy interesante en el cual evidentemente muchísima gente que tiene deseos de participar, deseos de estar, creo que ahí funcionó muy bien la participación. Hubo un momento, como te digo, de esperanza, de una propuesta, y no creo solo de esperanza, o sea, de un logro que fue hacer una constitución que plantea los derechos de la naturaleza, que plantea un montón de derechos sociales, que es cierto que ya venían también de alguna manera planteándose antes, pero que se plasmaron de una forma muy interesante allí. Luego de esto, yo pienso que el segundo momento es del 2009 al 2013, que marca precisamente las elecciones en las que gana el presidente Correa nuevamente, y las elecciones en las que de alguna manera la oposición tiene una gran representación en el espacio que representa la política, que es la Asamblea Nacional. Y creo que ese periodo del 2009 al 2013 es muy importante y tal vez, claro, como vivimos en las coyunturas, no lo hemos analizado suficientemente, y creo que ahí hubo una gran capacidad de diálogo político, no solamente por parte digamos, de quienes están en el gobierno, sino también por parte de las fuerzas que participaron allí. Me parece que la Asamblea en ese momento se convirtió en un espacio muy interesante de debate, de inclusión, de conversaciones políticas que creo que llevaron a resultados interesantes. Ahora, ese coincide con el momento del mejor precio del petróleo también, ¿eh? Sí, aparte de eso del tema económico, que la verdad yo soy más política que del tema económico, ya podemos pensarlo luego. Pero después de ese momento en que yo creo que el espacio de la Asamblea es quien, por su naturaleza, ¿no es cierto?, y por ser esa su función, es quien alberga y logra contener a todo lo que podía ser representación de otras fuerzas de la oposición, viene el segundo momento, que es en el que la Asamblea tiene ya una mayoría absoluta, y que esto ya hablamos del 2014, ¿no es cierto?, del 2013 a 2014. Digamos, mayo del 2013, ¿sí?, sumado esto al tema de que se pierde en las alcaldías de Cuenca, de Quito. Y de alguna manera lo que yo veo ahí es que este espacio de representación política que es la Asamblea, digamos, como la representación existe, como la población es diversa y como todos votamos al que queremos votar, pasó a ser parte más bien de estos gobiernos locales. Bueno, Guayaquil siempre lo había sido, pero Quito y Cuenca de alguna manera pasó esta representatividad a ser parte de estos espacios. Entonces, a mí me parece que hay participación. Creo sí
que el tema de la participación, como está puesto en la Constitución, habría que conversarlo mucho, porque yo sí creo que ahí hay muchísimas deficiencias en ese tema. Sin embargo, me parece que la democracia en sí y la dimensión de las personas y sus identidades ha sido representada de alguna manera, si no es de la Asamblea, también en los espacios de las alcaldías. Y luego, bueno, ahí también estamos hablando de fines del 2014, ¿no es cierto?, 2015, el tema del petróleo, el tema económico, que evidentemente complica muchísimo, sobre todo en el ánimo de las personas, y esto incide evidentemente en la política. Y el cuarto momento, estoy pasando así súper rápido de todo, pienso que es post-terremoto. Sí. Este momento desde abril, desde el 16 de abril, totalmente. Yo creo que en adelante esto es un cuarto momento, un cuarto periodo, y me parece que el informe a la Nación de ayer expresó muy claramente eso. Sí. Ok, aquí vamos a hacer una pausa en esta primera ronda de intervención de nuestros panelistas y retornamos en un instante para provocar ahora sí un debate, una discusión sobre los temas que se han escuchado. En un instante retornamos. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quisiera pedir a los panelistas entonces que este segundo momento de nuestro espacio de opinión podamos interactuar más. Así que, Fernando, no sé si usted quiera comentar algo de lo que dijeron sus compañeros en el segmento anterior. Bueno, quizás solamente en relación a Santiago, yo coincido con que la democracia participativa es compleja, ¿no? Es una democracia que implica sobre todo la participación ciudadana. Creo que la Constitución, de nuevo, yo alabo ese texto constitucional porque 65 artículos de los 400 y pico que tiene hablan de la participación, pero yo en cambio sí discrepo en que no se han hecho grandes avances, porque por un lado seguimos teniendo una democracia representativa que creo que no ha sido alterada para nada, no estamos en un régimen con déficit democrático en ningún momento, y al mismo tiempo creo que sí que se han hecho consejos de participación ciudadana, creo que sí se han hecho consejos sectoriales y que se han hecho sistemas de consulta que deben de ser mejorados, deben de ser profundizados sin ninguna duda, pero claro, cambiar una lógica de 200 años de democracia representativa con muchas deficiencias en tan solo 10 años que estamos evaluando ahora para convertirlo en un sistema democrático participativo que sea realmente solvente, pues es muy complicado. Muy difícil. A ver, Santiago. Sí, en el tema de que efectivamente los mecanismos que tenemos una constitución garantista, nadie lo duda, tenemos una lista de derechos, tenemos 4 tipos de garantías, ya no solamente las jurisdiccionales, tenemos las garantías administrativas, tenemos las garantías normativas, pero preguntémonos, la Constitución ha establecido que no se pueden expedir leyes que sean contrarias al derecho. ¿Se ha cumplido? ¿Cuántas de las leyes que tenemos en este país expedido por la Asamblea Nacional han respetado los derechos? La ley de comunicación, la ley solidaria que ahora nos obliga a nosotros los abogados a revelar bajo juramento qué clientes tienen compañías offshore, y así podemos enumerar. Es decir, no basta con tener un texto hermoso, que a lo mejor no lo tiene ni España. El problema es la aplicación. Y la implementación. Okay. Pero un ratito, solamente, Francisco, porque yo, en cambio, tengo una pequeña disidencia respetuosa con Julio. Porque yo no creo que una participación en los periodos que haya señalado se haya dado. Porque es el método de Home, el transposo, que permitió que con un 50% que obtuvo Alianza País haya copado el 100% y una concentración total de las funciones del Estado. No hay una sola institución que no lo maneje el Ejecutivo. Ok, gracias. Por favor. A ver, Francisco. Bueno, claro, uno entiende, Andrés, a Fernando, que claro que se puede hacer un experimento en el Ecuador. Yo decía en la promoción de la Constitución, yo estaba en contra de que se promulgara, no por todo el texto que tenía, un poco, estos son 20 poemas de amor y una canción desesperada, y la canción desesperada es cómo ir transformando la sociedad. Pero una cosa era irla transformando en la literatura, que bien la recoge Fernando, y que claro, a veces desde España, desde Europa, desde los Estados Unidos se la puede ver con algo de ilusión. Nosotros también la veíamos. Hay temas
que están ahí. Pero la participación ciudadana se ha puesto que en 5 personas nombradas por el régimen, funcionarios de este mismo régimen. Y claro, decían, ¿por qué no se usa? Fernando decía, ¿por qué se usa régimen? En mi caso lo uso porque tiene limitaciones democráticas, porque este régimen del presidente Correa ha utilizado partes de la democracia, como es las elecciones, para consolidar un poder y una visión. Es esa vieja aspiración del estalinismo en una parte que la ponen, pero esa vieja aspiración de la dictadura del proletariado sin decirla, ¿no? Que ahora la vuelve a poner en discusión el presidente al plantearnos otro proyecto de ley o 2 proyectos de ley como es la plusvalía y Gracias, las señor. herencias. Por favor, Julia, no sé si quieras comentar lo que dijo hace un momento Santiago. Sí, lo que yo trataba de decir es que en realidad, digamos, en la democracia en la que estamos, esa capacidad de representar, si no se la planteó en la Asamblea, pues se la planteó en los gobiernos locales. Y me parece Se que trasladó del Congreso a los gobiernos locales. Es muy interesante Sí. porque evidentemente la participación, digamos, de esta identidad, como yo digo, diferente en todo lado, tiene que expresarse por algún momento y por algún espacio. Y se ha expresado así en los 9 años. ¿Qué ocurre con los movimientos estamos. sociales? ¿Qué ocurre con las organizaciones indígenas, con las organizaciones de trabajadores, de médicos, de profesores? Claro, bueno, en fin, ¿qué ocurre con la expresión de estos sectores sociales? Muchas de ellas, por ejemplo, durante el 2009-2013, fueron, digamos, sus intereses, ¿no es cierto?, fueron expresados y recogidos en la Asamblea. Y ahí hablamos de todas las leyes que se aprobó en ese momento, con grandes marchas, con grandes temas, pero se logró tener mesas de conversación, espacios en los que se incorporó, se conversó, se planteó. Creo que varias de las leyes, ¿no es cierto?, expresan esas contradicciones, porque finalmente las leyes lo que son es un espacio de expresión de todos los intereses. Ese es el ideal de la construcción de la ley y de la Constitución. Y creo que la política tiene el deber, digamos, o los seres políticos que están ahí, tiene el deber de acogerlos, tiene el deber de dar un cauce a todas esos intereses, posibilidades, dentro obviamente de una línea política, porque evidentemente somos políticos, es decir, no estamos, no somos religiosos, o sea, somos políticos. Por favor, Francisco. A ver, sí hay un momento, pero las organizaciones sociales y políticas fueron pulverizadas, con una campaña permanente de decir que la política era de delincuentes, y estaban haciendo política, y estaban en el gobierno representados gentes que habían hecho política durante años, que habían formado parte de gobiernos, que eran representantes, quizá y sí coincidiría con Julia, como coincido por primera vez con el señor presidente Correa, que nos decía el 24 de mayo que el país está cansado de él y él también un poquito del país. En eso coincido absolutamente, pero coincido con Julia cuando dice que sí hubo un momento en esa representación, hasta cuando fueron cooptados y puestos en los cargos. O divididos, pero por supuesto, creando nuevas organizaciones, impedidos. En fin. Los Yasunidos no pudieron hacer una consulta de eso que sueña Fernando, de que aquí es posible defender a la naturaleza, que esté en la Constitución. No pudieron hacer una consulta. Los mecanismos constitucionales no son para que estén escritos, Andrés, son para practicarlos, para poner, que es difícil, pero por supuesto la democracia, ¿quién ha dicho que es fácil? Las dictaduras son más fáciles porque se hacen con mayorías absolutas. Ok, gracias, Fernando. Bueno, yo quiero volver el foco a lo social y lo humano, pero antes también por alusiones haré algunos comentarios. Hombre, yo lo de régimen todavía podemos discutirlo, pero lo de estalinismo y dictadura del proletariado me parece que sale hasta de la dialéctica. Pero bueno, en fin, cada uno puede expresarse, porque la libertad de expresión existe de la forma más pintoresca que quiera. Pero hay. Yo creo que sí que la hay. Y bastante interesante, porque además, fíjate, hay más libertad de expresión, por ejemplo, en ese país que en el mío. Los programas de debate en el mío van siempre las personas que pertenecen a una vieja política de pensamiento único, con lo cual ahora se inician, debido a que hay un cierto apoyo electoral que es imposible esconder, debates donde se amplía el abanico. Pero cuando tú vas a ver los comentaristas en los programas de debate en España, el espectro ideológico es extremadamente estrecho. Va del centro derecha al centro izquierda, o más bien del centro derecha al centro. Entonces, no existe
las posturas que a lo mejor aquí estamos identificando con una cierta diversidad y con un cierto nivel de polémica que es realmente el representante de la libertad de expresión. Allí no existe esta posibilidad de tener este enriquecimiento en cuanto a la discusión entre posturas tan diferenciadas. Con lo cual yo diría que existe mayor libertad de expresión para que los televidentes puedan hacerse desde una pluralidad de puntos de vista sus propias conclusiones aquí que en España. Te lo digo así a voz de pronto. Pero bueno, aparte, de nuevo yo quiero ver que mientras que Ecuador era un país que podríamos calificar en una situación de desarrollo bastante precario, yo te voy a decir una cosa, y de nuevo, intentando humanizar un poco la discusión. El otro día tuve un trancazo, una gripe terrible, pedí por internet una cita en el IES, me la dieron para el día siguiente, no fui de urgencia, no pensé que fuera necesario, podría haber ido, creo, de urgencias directamente al IES, me atendió un profesional ecuatoriano increíble, me recetaron una serie de medicamentos que después me quedé alucinado porque en España hoy en día hay copago para los medicamentos, fui abajo y me dieron una receta, es verdad que pago el IES, ¿no?, que pago mi seguridad social, y tuve un tratamiento que digo, bueno, pero ¿dónde estoy? O sea, esto es maravilloso. Y después tenemos 20-21 de los objetivos de las metas del milenio cumplidas, mientras que España, por ejemplo, en el caso de la pobreza, aquí se ha disminuido enormemente, sustancialmente, en España se ha incrementado la pobreza. Entonces estamos ante una situación social, ante un país que está incrementando todos sus estándares de una forma bastante alucinante. Santiago. Seguramente le preguntaron dónde trabaja, entonces dijo en el IAEN y le dieron la cita, porque yo he tenido toda la otra circunstancia que hasta ahora no me dan una cita en el Seguro Social, ¿no? Y entonces mi madre entró y tuvo problemas de más de 6 meses en conseguir una cita, y cuando la atendió un cubano le dieron una receta que hasta ahora no logramos conseguir. Pero voy a ir un poquito bajando en el tema de la parte constitucional, en donde una vez más queda un poema hermoso como el que habla Fernando, y en el cual, cuando ya se quiere utilizar los mecanismos de la consulta a efecto de que se pide al pueblo la participación, comienza un juego entre la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. Y la Corte, que debiendo vigilar el control constitucional, emite una sentencia, en el caso de Galo Lara, y ordena que primero se haga la legitimación, ¿sí?, democrática, para luego entrar al control constitucional, yéndose contra la propia constitución política. Pero que quiero seguir bajando. Uno de los elementos fundamentales que está consagrado como derechos de los ciudadanos es la seguridad jurídica. Y voy a la parte económica. 26 reformas, de ellas tributarias. Pregunto, ¿dónde está la certeza y seguridad jurídica? ¿Cómo podemos nosotros crear un ambiente de confianza para que la inversión nacional y extranjera venga? Claro, pero esos no son problemas jurídicos, esos son problemas políticos. Pero político y jurídico además. Tiene connotaciones jurídicas, por cierto. Vienen en una creación de solución de impuestos, teniendo fondos, se les utiliza, y teniendo bonanza petrolera, se endeuda al país en 3 veces más. Cuando este gobierno tenía, en el 2010, la deuda era de 10.000 millones, ahora es de 35.000 millones de dólares. Y sin conocer, por un lado, la preventa de los contratos chinos y por otro, los pagos de los préstamos a corto plazo. ¿Cómo justificar un endeudamiento tan grande? Además, con todo el sistema económico y con toda la cuestión política que tenía, ¿cómo podemos ver que al finalizar estamos llegando ya al 60% del subempleo, 6% del desempleo, porque eso es las cifras que únicamente nos quiere mostrar, y en el informe únicamente se refiere a un punto que ha subido, pero no se suma el subempleo o el empleo inadecuado. Y si sumamos eso, son 60%, significa que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Gracias, Santiago. Por favor, Francisco. A ver, una cosa que no quiero olvidarme es lo de la pobreza, ¿no? Porque claro, cómo se mide la pobreza también se podría plantear ahí. Y si la pobreza se mide con que alguien tenga $1.50 más para todos los días y deja de ser pobre, pasa al siguiente quintil, bueno, entonces creo que sí hay una disminución de la pobreza. Quizá yo debería pasar de lo precario a ser pobre, pero con toda una política y una visión de inmovilidad social también, un poco como que una pobreza controlada, ¿no es cierto, Andrés? Y eso es mucho más difícil. La democracia siempre va a ser difícil.
porque va a ser el respeto al criterio del otro y el intentar ponernos de acuerdo entre todos para salir adelante. Y este país eso no ha tenido. La ley de comunicación es una demostración de autoritarismo tan grande y no es que, no es que es un mérito del gobierno que podamos decir lo que pensamos. Andrés, este es el único programa de opinión política en el país. ¿Dónde están los otros? Tenemos 3 o 4 comunicadores sociales en los medios que más o menos mantienen el discurso invitando a la oposición. Los que maneja el gobierno han anulado al resto del pensamiento. Entonces, creer que libertad de expresión es que algunos nos arriesguemos a pensar en público y algunos periodistas como tú se arriesguen a invitarnos, eso no significa libertad de expresión. A ver, Julia. Ya, yo sigo en el tema de la participación y es un poco el evidenciar que la participación es mucho más rica que lo que el propio Estado puede contener. Y eso sucede aquí y en todas partes del mundo. O sea, ha habido un intento de institucionalizar la participación que realmente la participación, la gente, las distintas posiciones se han ido encima de eso porque es mucho más rica. Es un país rico en participación. Venimos de una tradición de participación bestial. Entonces, o sea, esa es una señal desde tu lectura de una democracia plena, ¿no es cierto? De una vigencia robusta. Es decir, la democracia siempre será perfectible y es decir mucho. O sea, pero hay que luchar siempre por la democracia. Pero la participación se puede institucionalizar. No pierde ahí la parte de... Lo que yo te digo es que resulta la participación mucho más rica que eso, ¿sí? Así como en este momento de terremoto vemos que es la sociedad civil, ¿sí? La que se enfrenta, va, apoya. Yo alguna vez repetí esto ya en Radiovisión, algún momento, en el que hay un experto en gestión de riesgos colombiano, que es Gustavo Vilches, y él señalaba en la comunidad andina, en un programa que había Predecán de gestión de riesgos, señalaba que en todas partes del mundo la participación de la gente después de un evento supera, pero con creces, a todo lo que es el Estado. Entonces, bueno, hago solo digamos, una lógica de los dos temas, pero yo creo que la participación supera eso. Ahora, ¿cuál fue el problema anterior de la participación? O sea, venimos de... Ayer yo le escuchaba al presidente que hablaba, y creo que fue lo que claro, yo soy comunicadora y los sesgos del comunicador es buscar qué es lo que quiso posicionar, y él hablaba de la década ganada, ¿sí? Él realmente puede hablar de una década ganada porque veníamos de una década perdida, pero de una década totalmente que todos nosotros, no, digamos, en cuanto a la participación, tampoco era democrática, para nada, ¿no? Digamos, claro, lo ideal entonces, un poco de... Lo que quería sí. es señalar como el 2013 hubo un momento en el que el Estado, porque yo considero que los gobiernos locales también son parte del Estado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el Estado tiene sus maneras, ¿sí? Y sus formas, ya que quizá el gobierno central no logra armonizar estas identidades que las armonizó. Para mí la política es eso, la política es la armonización de identidades. Y los 2-3 primeros años el gobierno logró armonizar esta representación, lo logró hacer, y eso se fue perdiendo hasta el 2013, me parece a mí, y precisamente una de las cosas que marca eso es quizá el fin de la utopía, como digo yo, y que fue el no continuar con el proyecto del Yasuní. Entonces, eso marcó un momento en el que, de tal practicidad, ¿sí?, en el que la utopía se derrumbó. Se acabó. Y por lo tanto, eso tiene un costo político. Tengo que ir a un corte, volvemos en un instante y seguimos con la tercera parte de nuestro programa. Bien, vamos a la tercera parte del programa. No sé, Santiago, si usted quiere agregar algo. Tal vez el elemento que puso sobre la discusión o planteó la discusión sobre la participación y la democracia me parece interesante. En fin, usted es libre de intervenir. Yo quisiera un poco ahondar más en el tema de la parte económica, porque yo creo que esto es lo sustancial. De la participación hemos hablado.
Podemos ahí topar una vez más el tema de la función judicial. Recordemos cómo estaba estructurada la Constitución cuando recién se iba a iniciar la función judicial, en donde los abogados teníamos la posibilidad de participar directamente en el Consejo de la Judicatura. El gobierno metió las manos, estructuró un Consejo de la Judicatura, fíjese usted, con 5 representantes del Ejecutivo, del Legislativo, del Fiscal, con el tema del Defensor Público, etc. Pero además aquella a propósito de la participación y ahora en este tema de la función judicial. Y voy a la revolución ética. Los nuevos ricos. En una sabatina el presidente sale y dice, bueno, aquí no hay actos de corrupción y los únicos actos de corrupción que tiene este gobierno nosotros lo hemos denunciado. Caso Delgado y caso Alex Bravo, que son los únicos que él reconoce. Los otros no existen, la narcovalija son culpable un perro. Y en el tema dice, bueno, si quieren ustedes probar, presente una denuncia. ¿Qué hicieron? Apenas se presentó una denuncia contra alguien que declaró, que dijo que era, salió un caso en contra de él, Clever Jiménez. No solamente que no ocurrió que no se atendió el pedido, sino que además le enjuiciaron penalmente por haber calificado la denuncia maliciosa y temeraria. Tenemos un caso, ¿no es cierto? Tenemos un caso en que el fiscal está involucrado en Panama Papers y el propio fiscal se está investigando, porque esa es la Constitución. Entonces, ¿de qué revolución ética estamos hablando? ¿Sí? Cuando se formó una comisión de veeduría para tratar el tema de los contratos del hermano, resulta que los veedores ciudadanos en que se estaba permitiendo la participación ciudadana también han sido enjuiciados. Pero terminaba después, Santiago, para ir a lo económico. Okay. Sí, vas a tener la oportunidad. Por favor, Fernando. A mí también me gusta quedarme con la frase de la década ganada, ¿no? Aparte creo que es un acierto. Pero eso es mercadeo, que es parte del éxito, entre comillas, o sea, yo de la popularidad del presidente, ¿no? Haciendo una serie de frases con pegada, y década ganada es una, y década ganada además es muy cierta, además en un contexto económico mundial bastante complicado, ¿no? Bueno, una década endeudada también podríamos decir, y es verdad. Bueno, si medimos la deuda realmente que tiene el Ecuador en relación a lo que son normalmente el endeudamiento de otros países, es todavía muy bajo el endeudamiento que tiene el Ecuador en este momento, ¿no? ¿Aspirarías a que sea como Grecia? 40.000 millones. No quiero ni ser ni como Estados Unidos, no quiero que sea ni como Estados Unidos, ni como Grecia, ni como España. Pero por eso te digo, estamos todavía en una situación bastante solvente desde el punto de vista del endeudamiento. Por eso tampoco tenemos que hacer tanto hincapié en insistir sobre el tema del endeudamiento. Pero bueno, volvamos a las cosas que son para mí indiscutibles, ¿no? Un índice de desarrollo humano que ha presentado unas mejorías increíbles. Una disminución de la pobreza multidimensional que nos gustará más o nos gustará menos, pero son estándares internacionales establecidos en los cuales Ecuador en todos está partiendo y batiendo récords. Entonces, ahí no deberíamos de discutir. Si queréis, ahondamos en el tema de la participación. Por ejemplo, en España, yo de alguna forma soy el contrapunteo con el exterior, porque muchas veces, viendo lo que está ocurriendo en el exterior, es que entendemos mejor lo que está ocurriendo en países como Ecuador. Hablando de participación, de los pocos mecanismos que tiene la Constitución española, hay la iniciativa legal popular, ¿no? Si se presentan 500.000 firmas ante el Congreso español, que es muchísimo más baja la cifra para la iniciativa legal ciudadana en el Ecuador, se supone que en principio, pero no con carácter vinculante, el Congreso de los Diputados va a discutir la iniciativa legal. Esto era por la dación en pago de la hipoteca en caso de que no pudieras afrontarla. De todos sabemos, además muchos ecuatorianos lo han sufrido, que el tema de las hipotecas en España ha sido sangrante. En España estamos en una situación peor que la de Estados Unidos, porque incluso cuando tú das el inmueble que no puedes pagar, sigues con deuda, ¿no? Sí, claro. Hay una tasación del banco, te han tasado la casa de una forma y son tus padres encima o los avales que hayas tenido quienes tienen que afrontar la deuda. Bueno, con 500.000 firmas, que es un número ya muy alto de firmas, es que se inicia la discusión de la iniciativa legal. Se presentaron en España 1.400.000. Llegó el PP, que era el partido de gobierno con mayoría absoluta en ese momento, y dijo que eso iba en contra de los intereses de los bancos de forma franca y honesta, ¿no? Y que por lo tanto se iba a archivar esa iniciativa de 1.400.000 firmas. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir luchando porque se ahonden los mecanismos de participación que existen. Hay mecanismos maravillosos como el propio referéndum revocatorio, la posibilidad, que eso es algo casi inédito en el mundo. También, bueno, se ha hecho ya en Venezuela en anterioridad y ahora mismo se está discutiendo en Venezuela, pero son cosas que existen, mecanismos que hay que lucharlos, que la ciudadanía debe de abogar por ellos, pero que estamos muy avanzados en comparación con otros países que se supone que son mucho más desarrollados que Ecuador. Bueno, aquí pasa igual. Por ejemplo, en el caso del Yasuní que mencionó Julio. Tú presentas las firmas, no te las reconocen, no te las aceptan, te las
burlan y finalmente no se concreta. O sea que No, más o menos la es que experiencia, no casi estamos al nivel de España. Bueno, espérate. A ver, y con lo del o sea, yo no me, o sea, eso es algo que habría que analizar. Creo que efectivamente habría que haber sido mucho más laxo a la hora de supervisar las firmas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero, de nuevo, volviendo a lo anecdótico, que a veces puede ser ilustrativo, ¿no? Yo una vez estaba en la Foch, en un bar y tal, y entonces estábamos 3 extranjeros. De repente llegó una persona con las planillas de los Estados Unidos. Yo dije a mis 2 compañeros que los extranjeros no pueden votar en estas cosas y que iban a invalidar la firma, y no le importó nada a la persona que estaba recogiendo la firma y tampoco le importó nada a los 2 compañeros míos extranjeros, y por lo menos yo sé que 2 firmas no son válidas. Okay. Ahora entiendo por qué algunas de las hojas fueron anuladas, lo hicieron a propósito. Quizá era para dañar. Estos 2 extranjeros estaban con el régimen de Correa. A ver, Andrés, mira, compararnos con España, con Europa en general, con España es mucho más cercano. Tenemos quizá por herencia algunos problemas incluso comunes, sí, y vicios comunes, sí. Pero esta construcción de la democracia de América Latina no tiene que ver con los problemas que tienen en Europa, que nos sirven como referente, sí, que a los europeos les sirve el país también como referencia, pero no puede servirles como experimento. Eso no, hace rato que dejamos de ser países de experimentos de un pensamiento. Aquí ¿y por qué dices eso? Ya repites 2 veces eso. ¿Por qué? No, a no ser de que haya estado en el grupo que asesoró en la Constitución, ¿no es cierto? En esta fundación que le ha costado plata al Ecuador para asesorar y tener una Constitución como la que está. El Ecuador es capaz de construir, capaz de debatir y de tener sus propios problemas, incluso capaz de tener un gobierno como el del presidente Correa. No voy a decir que es capaz de tener su propia edad media, no, ya no. O sea, el país avanzó. Cuando recordábamos la participación y decíamos, claro, a este gobierno llega y hay mayor, para usar un término, visibilización de muchas fuerzas. Claro, pero llegas con un indígena habiendo sido ya candidato a la presidencia, habiendo sido ministro, habíamos tenido otro indígena canciller. Ya en el 81 tuvimos una mujer gobernadora y de raza negra, ¿no es cierto? O negra o afroamericana, como quieran decirnos, para que no nos pongan esas limitaciones. Es un Ecuador que ha venido cambiando, que no es que nació en el 2007, Andrés, no es que se refundó el país y borra y va de nuevo. Las carreteras que las han ampliado ya existían, los hospitales que les han mejorado necesitaban ser mejorados, sí, la educación estaba caminando, la universidad era de acceso a todos, ahora es solo para los excelentes, para los que les califican más, que hay 14,000 estudiantes estudiando un PhD, y a mí eso me duele y me preocupa. ¿Por qué? Porque estoy pensando que va a haber 14,000 ecuatorianos sin trabajo o 14,000 ecuatorianos que se van a quedar fuera, que no van a poder venir a darnos ese conocimiento. Pero está bien, eso está bien y lo reconozco, no tengo el mayor problema. Quiero saber los costos. Ok. Julia. Bueno, yo el tema económico lo veo como político también, y ahí lo que yo podría decir es que a partir, digamos, de la pérdida de la utopía que fue la no explotación del Yasuní, se intentó plantear esta otra utopía que es el cambio de matriz productiva. Y creo que estamos en eso, desde el 2013 para acá. Creo que no va a haber el tiempo suficiente, por lo menos para que, al menos post terremoto podamos, y post caída de los precios del petróleo, esta idea pueda florecer como se lo planteaba, como se lo plantea, en fin. Pero creo que sí es un eje movilizador, es un eje que se lo plantea como una posibilidad, ¿no es cierto? Quizá también como otra utopía, lo que no sé si esté completamente interiorizada, como sí lo estuvo el tema del Yasuní, los derechos de la naturaleza y todo eso, ¿no? De lo que tú planteas, yo sí pienso que hay una recuperación indudable del Estado, incluso el mismo concepto, porque como decía yo antes, somos políticos, ¿no es cierto?, y tenemos ideologías. El mismo concepto de hacer del Estado el motor de la economía, que es lo que ha sido en esta época de recuperación del Estado, te plantea que hay
digamos, un proceso, hay un intento, puede haber un montón de debilidades, puede haber un montón de temas, pero hay una recuperación indudable del Estado y hay una inversión en lo social que también es indudable. Yo ahí, ya que estamos en anécdotas, pues que siempre, como tú dices, ilustran. Yo tengo una señora madre que es voluntaria del Hospital Baco Ortiz desde que yo tengo 5 años, eso es de hace mucho tiempo, mejor ni digo cuánto, pero es voluntaria más de 40 años, ella va los martes y los jueves al hospital. Y ella tiene una visión desde el Hospital Baco Ortiz como voluntaria política, ¿sí? Y ella se acuerda, por ejemplo, con Jaime Roldós y cómo Marta Roldós les ayudó en esto y ella trajo no sé qué. Y de ahí se acuerda cuando en el tiempo de Abdalá no había una curita, ¿sí? Y yo me acuerdo que mi madre, nosotras, yo y mi hermana siempre políticas, le decíamos, pero no va a caer Abdalá, mamá, pero ¿qué pasa? No sé qué, era el primer presidente que caía, nosotras mismas no pensaba. Y ella decía, va a caer, ¿saben por qué? Porque en el Baco Ortiz no hay una curita. Pero es que eso ¿ya? es lógico, si es Entonces, que tienes un precio de petróleo y no tienes los ingresos, no van a haber curitas. Puede en ser cambio, cuando tienes otro precio, va a haber muchísimas Puede ser curitas. un montón de temas, pero mira, ahí, por ejemplo, el gobierno de Lucio allí plantea que el tema económico estaba muy bien y estaba todo, y sin embargo no pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no tenían esta visión de políticas sociales que debieron haber tenido. Yo creo que esa autocrítica la tenemos que hacer desde todos los sectores como ecuatorianos. Ahí tienes el aspecto económico. Mira, yo, con respecto a Fernando, lamentablemente Fernando se quedó en la lectura de la Constitución, porque efectivamente la revocatoria, la Constitución de 2008 dio un paso con la relación a 1928 y eliminó las causales. Vino la ley de participación, ley secundaria, y estableció causales para impedir la revocatoria del mandato. Así que esa letra que quedó bien en los 300 años, quedó letra muerta. También la consulta. En cambio, 81% de los ecuatorianos querían expresarse sobre las reformas constitucionales y una Corte Constitucional y un Consejo Nacional Electoral no permitieron la participación de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en materia impositiva? El gobierno, en estos 9 años, pese al endeudamiento, pese a la bonanza, la forma en que ha ido resolviendo los problemas a través de crear más impuestos, de asfixiar a la empresa privada. Y lo que ha conseguido es que haya cierre de empresas, lo que ha provocado desempleo y subempleo. Si hubiesen generado los elementos para que la empresa crezca, para que nuevas empresas crezcan y para que las empresas actualmente vigentes puedan engrandecer, hubiésemos tenido la posibilidad de atender la parte social de los ecuatorianos. Porque recuerden ustedes, en el momento en que creamos más impuestos y ahora sigue más impuestos y hay anuncio de un impuesto a la herencia y plusvalía, la única forma en que el Estado pretende encontrar dinero para tapar su hueco fiscal es a través de impuestos. Y eso lo único que está haciendo es que se disminuya la recaudación, no haya empresas, se cree más desempleo y haya más pobreza. Definitivamente, estamos en un caos económico que es producto del mal manejo económico, más allá de que haya disminuido el precio del barril del petróleo y se haya apreciado el dólar. Les pido, de favor, 1 minuto cada uno, casi para una apreciación final. Por favor, Fernando. Yo coincido en una cosa con Santiago. Creo que también, efectivamente, las enmiendas hubiera preferido que se hubieran hecho por un referéndum. No hay duda en ello. Sin embargo, me da mucha pena que, viendo todo lo que ha cambiado este país en la última década, solamente incidamos y encima sobrevaluemos y exaltemos todo lo negativo. Me parece que es extremadamente injusto hacer ese tipo de valoraciones. Igualmente, yo no creo que estemos en una situación de Ecuador como experimento, no, Ecuador como vanguardia y como ejemplo. O sea, mientras que antes se miraba desde el sur al norte para buscar las alternativas, ahora se está buscando desde el norte en el sur las alternativas gracias a la experiencia y la andadura que se ha dado en la última década en este país. Con lo cual yo no creo que estemos en una situación negativa, sino muy al contrario, una situación única en la historia. Original, hasta el punto en el que hay una fuga de cerebros a la inversa, en el cual, de nuevo, creo que como ilustración, yo... Ya estamos listos para ir a la conquista de España. Vamos a irnos a tomar España. Pero hay una fuga de cerebros a la inversa. ¿Qué ocurría tradicionalmente? Las personas que recibían una formación profesional iban al norte una vez que se formaban, con los grandes esfuerzos que hacían los estados del sur por formar a esas personas, porque preferían una mejor vida en el norte. Hoy en día nos estamos dando cuenta que hay PhDs, hay ingenieros, por la crisis en Europa, pero no solamente por la crisis en Europa, sino porque hay un modelo
político que también es muy atractivo para muchas personas, como es mi caso particular. Entonces, por primera vez en la historia hay una fuga de cerebros a la inversa. Ok, rapidito, Francisco, ya Sí, tengo sí. señales en Andrés, rojo aquí. a ver, una fuga de sí, por la crisis, no hay duda. Y aquí hay una posibilidad de hacer. Este país, más allá de con dólares, es un país extremadamente vivible. Tenemos un montón de cosas que no las hemos valorado nosotros mismos. Por eso cuando te dicen, ahora sí nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos, y yo puedo decir con certeza que nunca he tenido vergüenza, siempre he sido orgulloso, y en cualquier universidad del mundo, en el norte, en el sur, donde he estado, y he estado a veces invitado, en otras de estudiante, jamás he sentido temor de discutir las tesis que las hemos discutido en el Ecuador. Perfecto, señor. Yo solamente en estos 9 años no quiero dejar pasar, y no va a haber tiempo para analizarlo, Ya pero no. no quiero dejar pasar el tema del 30S y el tema del movimiento indígena, que es fundamental en algún otro momento poderlo Debatirlo, analizar, claro. porque yo sí creo que ahí ha habido una dificultad muy grande, y creo que esa es una deuda. Y en el tema del 30S, evidentemente, hubo un momento tan difícil de manejar, en que yo creo que finalmente se logró digamos, identificar qué es lo que ahí sucedía y avanzó. Entonces, a mí me parece que realmente estos 10 años hay que analizarlos muchísimo Hay más. todavía tiempo para Hay eso. tiempo Muchísimas de largo, gracias, sí. y bueno, gracias por... Gracias tenernos también. aquí. Tengo que ir a un corte comercial y volvemos en un instante. Bien, vamos a despedir el programa. Santiago, 30 segundos para un mensaje final, por favor. En este estado que de 10 años que ha sido de propaganda, los clichés y los símbolos y los nombres rimbombantes quedan bien. Década ganada. Sin embargo, creo que ha sido una época de pérdida, porque el Ecuador pudo 10 años haber cambiado la situación democrática, ética, económica y política, y lamentablemente la perdimos. Muchísimas gracias a Julia Ortega, Santiago Guarderas, Fernando Casado y Francisco Rocha. Gracias, Ecuador. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.